Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Luis Gonzalo Mamani, docente de lengua originaria aymara. Hoy quiero compartir sobre la descripción del Anata andino, carnaval andino, y sobre todo el conjunto de expresiones socioculturales, la chaya, coancha y cancha, danza, música, vestimenta, ritos, comida, entre otros que se realizan en Anata. Anata significa juego, tiempo de cosisimpacha, tiempo de alegría y celebración entre el jaque que es persona, y la naturaleza. Inicia con la celebración de la festividad de Virgen de la Candelaria, que es 2 de febrero. Fundamentalmente, Anata tiene que ver con la producción y cosecha de la papa. La buena producción transmite la felicidad y alegría. La Anata no es una simple expresión lúdica o diversión, sino que es un acto sagrado de agradecimiento a la Pachamama. En la cultura aymara realizan chaya en agradecimiento a la Pachamama por los primeros frutos de la siembra, y este agradecimiento se extiende a todo el conjunto de la naturaleza. Pueden ser animales, casas, bienes, negocios, entre otros. Todo esto se debe realizar con cariño fundamental, lo cual genera la relación personal del hombre con su trabajo. Es casi una relación de convivencia entre el jaque, persona, y la naturaleza. Entre las ceremonias rituales que se destaca en Anata es la oancha, una mesa con diferentes elementos simbólicos. Puede ser para la salud, economía, felicidad, alimentación, etc. Oancha se realiza mínimamente 3 veces al año para recibir el año nuevo. Otro es Anata, carnavales, y otro la Canpaz, mes de agosto. El carnaval es una fiesta que se celebra casi en todas las partes del mundo. Probablemente haya iniciado en Grecia o Roma, según la historia, pero ambas celebraciones se sintetizaron dependiendo de la región. Algunas costumbres del campo fueron trasladadas a las ciudades, como por ejemplo la chaya. La palabra chaya es un término aymara que quiere decir echar, esparcir, rociar elementos simbólicos tradicionales sobre la tierra. Es una ceremonia que se basa en el acto de regar o cubrir la tierra con pétalos de flores, puede ser confites, durazno, lúcuma, coca, y el alcohol no puede faltar para alimentar a la Pachamama. Ahora nos vamos a centrar en Hiscanata, quiere decir juego pequeño. Es el que se realiza en familias. Ya empieza desde domingo, lunes de carnaval. Estos días se dedican a restituir los lazos familiares, es decir, hay que chayar ya las hazañas de la familia, los animales, las herramientas de trabajo, la casa, etc. En algunas regiones realizan la ticancha. La ticancha quiere decir adornar o marcar con lanas de colores en los animales. Ahí están los opachas en Aymara, se ponen las orejitas a las llamitas, a las ovejas, incluso a las vacas. Y lo más importante, ese día en el lugar más vistoso, el lugar donde se ve la casa, se coloca la bandera blanca. La bandera blanca.
como mostrando a toda la comunidad que está celebrando Hiscana. Después de Hiscanata viene Hachkanata, que empieza desde el día martes. Las comunidades tanto de Alasaya y Masaya, parte arriba y parte abajo, Amsta y Nacha, se reúnen en Taipi. Taipi quiere decir centro, lugar estratégico entre las comunidades. Los dirigentes del sindicato aquí empiezan. Papel importante juegan las mamacallas. Hacen intercambio de productos secos. Puede ser haba, maíz, tunta, chullo, calla y otros. Llevan el producto, lo que han guardado, los mejores productos. Hacen intercambio con otras mamacallas de otras comunidades. ¿Cómo? Bailando, cantando, gozando. Y los maicos alrededor se gozan, hacen boleo de coca, ¿ya? Igual ellos se gozan con alegría, cantando con la música. No puede faltar, ahí está el museño, ahí está la tarjeada, la puntillada. Son los instrumentos de Jayupacha, el tiempo de Anata. Bien, luego viene Cacharpaya o tentación, ya la despedida, que es el día domingo. Las comunidades empiezan desde viernes, ¿ya? El tiempo de tentación, en algunas historias antiguas dicen que era el tiempo, el momento, época donde el Huaynatawa, el Chachahuarmi podían formar la familia Jaquechacín. Ya, o sea, no se podía formar la familia en cualquier momento. Incluso se habla de Hachua, la historia más antigua todavía, donde iban a un cerro, una ipata, puros jóvenes, a danzar, a bailar, donde podían formar la familia. Con eso termino, muchas gracias.